Daniel y Andrés se conocieron cuando aún creían que la vida era sencilla. Se hicieron amigos sin esfuerzo, como si sus caminos ya se conocieran desde antes. Reían por las mismas cosas, compartían silencios largos sin incomodidad y se acompañaban en los momentos donde nadie más miraba. Daniel solía decir que Andrés era como un hermano. Andrés sonreía cuando lo escuchaba, aunque casi nunca lo decía en voz alta. Con los años, la vida empezó a exigir decisiones. Daniel avanzó con paso firme, no porque todo le saliera fácil, sino porque insistía incluso cuando dudaba. Tocaba puertas, aceptaba errores, volvía a intentarlo. Poco a poco, su trabajo comenzó a dar frutos. No grandes aplausos, pero sí estabilidad. Paz, un lugar propio. Andrés lo veía todo desde cerca, demasiado cerca. Sonreía cuando Daniel compartía una buena noticia. Lo felicitaba, le daba una palmada en el hombro. Desde afuera, nadie habría sospechado nada extraño, ni siquiera Daniel. Pero había algo que Andrés no decía, algo que se acumulaba en su pecho como una sombra discreta. Cada logro de Daniel le recordaba lo que él sentía que no había alcanzado. Cada avance del otro se convertía en una pregunta silenciosa. Y yo que no era odio, no al principio. Era comparación constante, era cansancio. Era una herida que no se atrevía a mirar. La envidia no llegó gritando, llegó susurrando. Se disfrazó de ironía, de comentarios pequeños, de silencios prolongados. Andrés empezó a bromear con un tono distinto, a minimizar logros sin darse cuenta, a guardar silencio donde antes celebraba. Daniel lo notó, pero eligió no profundizar. Creía en la amistad. Creía que las personas buenas no cambian así. Un día Daniel confió algo importante, un proyecto nuevo, algo que aún no estaba listo para contarse. Lo hizo porque confiaba, porque la amistad para él seguía siendo un lugar seguro. Andrés escuchó, asintió. Dijo que todo iba a salir bien, pero por dentro algo se tensó. Esa noche, Andrés no durmió. La idea de Daniel giraba en su mente como una herida abierta. No porque fuera mala, sino porque era buena. Porque confirmaba lo que Andrés llevaba tiempo evitando aceptar, que su amigo estaba avanzando mientras él se sentía detenido. Y fue ahí, en ese silencio nocturno, donde la envidia dejó de ser solo un pensamiento y comenzó a convertirse en decisión. Con el tiempo, Daniel empezó a notar cambios. Personas que sabían cosas que no debía, comentarios que llegaban distorsionados, puertas que antes estaban entreabiertas, ahora se cerraban sin explicación. No entendía qué estaba pasando, hasta que alguien con cuidado le dijo lo que había escuchado. El nombre de Andrés apareció en la conversación como algo que no debía estar ahí. Daniel sintió el golpe en el pecho. No fue rabia al principio. Fue tristeza, una tristeza profunda, silenciosa, de esas que no hacen ruido pero pesan. Esa noche se sentó solo. Recordó risas antiguas, promesas no dichas, momentos compartidos. Y por primera vez entendió que no todas las traiciones vienen con palabras duras. Algunas llegan envueltas en sonrisas, en silencios, en gestos que parecen lealtad. En su corazón nació una pregunta difícil. ¿Por qué alguien que decía quererme querría verme caer, sin saberlo aún? Ese dolor estaba abriendo una herida y también un camino que Dios ya estaba observando desde el principio. Después de aquella revelación, Daniel no confrontó a Andrés. No porque no doliera, sino porque el dolor era demasiado profundo como para ponerlo en palabras. Prefería el silencio antes que escuchar una explicación que quizá terminaría de romper lo poco que quedaba. Siguieron viéndose, pero algo había cambiado. Las conversaciones ya no fluían igual. Las risas eran más cortas, los silencios más largos. Andrés evitaba ciertos temas. Daniel evitaba mirarlo demasiado tiempo. Ambos sabían que algo estaba mal, pero ninguno se atrevía a nombrarlo. Daniel comenzó a cargar una mezcla extraña de emociones. Tristeza, decepción, confusión. Se preguntaba en qué momento la amistad se había torcido. Revisaba recuerdos buscando señales, frases que quizá había ignorado, gestos que ahora parecían evidentes.
La mente insiste en encontrar explicaciones cuando el corazón no entiende. Mientras tanto, Andrés vivía su propio conflicto. La culpa aparecía a ratos, pero no lograba quedarse. Cada vez que intentaba reconocer lo que había hecho, una voz interna lo justificaba. No es para tanto, solo dije la verdad. La vida no es justa. Esa voz le permitía seguir adelante sin enfrentar su herida real. Pero la envidia, cuando no se enfrenta, no se calma. Crece, se vuelve más dura, más fría. Andrés empezó a hablar con otros desde un lugar distinto. Comentarios ambiguos, verdades a medias. Nada lo suficientemente claro como para ser acusado, pero sí lo bastante confuso como para dañar. Y cada vez que veía a Daniel avanzar, sentía una punzada que confirmaba su frustración. Daniel, por su parte, comenzó a perder algo más que oportunidades. Perdió confianza, empezó a dudar de sí mismo, a preguntarse si realmente merecía lo que estaba construyendo. La traición no solo hiere por lo que el otro hace, sino por lo que uno empieza a creer sobre sí mismo. En medio de esa confusión, Daniel comenzó a aislarse. No quería cargar a otros con su dolor. No quería explicar una historia que ni él entendía del todo. Y en ese espacio silencioso apareció una oración torpe, sin forma, casi sin palabras. No entiendo, pero tú sí. No fue una oración bonita, no fue larga, fue honesta. Daniel no escuchó una respuesta inmediata. No hubo señales claras ni soluciones rápidas, pero algo empezó a acomodarse por dentro. Como si, en medio del caos, alguien estuviera sosteniendo lo que él ya no podía sostener solo. Con el paso de los días, la distancia entre ambos se volvió inevitable. Andrés dejó de buscarlo, Daniel dejó de esperarlo. La amistad no terminó con una discusión, sino con un desgaste silencioso, con la aceptación dolorosa de que no todas las relaciones están llamadas a permanecer. Y aún así, Daniel sentía una lucha interna. Una parte de él quería justicia inmediata. Quería que la verdad saliera a la luz, que Andrés sintiera el mismo dolor. Pero otra parte más profunda comenzaba a intuir algo distinto, como si Dios le estuviera mostrando que no toda justicia llega de la forma que uno espera, ni en el tiempo que uno desea. Daniel no lo sabía aún, pero esa herida estaba empezando a transformarse. No porque dejara de doler, sino porque estaba siendo tocada. Y mientras Andrés creía haber ganado algo al ver caer a su amigo, sin darse cuenta, estaba perdiendo algo más grande, la paz que solo existe cuando el corazón es limpio. La historia aún no terminaba, Dios seguía viendo. Y cuando Dios ve, nada queda igual. El tiempo pasó, y con él llegaron cambios que Daniel no había planeado. Algunas puertas que se cerraron nunca volvieron a abrirse. Otras, inesperadamente, aparecieron en momentos donde ya no tenía fuerzas para tocarlas. Aprendió a avanzar con cautela, con una fe más silenciosa, menos ingenua, pero más profunda. Ya no hablaba de Andrés, no por rencor, sino por cansancio. Había entendido que revivir ciertas historias no sana la herida, solo la mantiene abierta. Aún así, había días en que el recuerdo regresaba sin aviso. Una risa parecida, un lugar compartido, un logro que antes habría celebrado con él. En esos momentos, Daniel sentía la tentación de endurecer el corazón, de levantar muros, de prometerse no volver a confiar igual. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, algo dentro se lo impedía. No era olvido, era otra cosa. Era la certeza de que permitir que la traición lo volviera amargo sería una segunda derrota. Fue en ese proceso donde Daniel comenzó a comprender algo distinto sobre Dios. Que su justicia no siempre humilla al culpable frente a todos. Que a veces no expone, no grita, no señala. A veces, la justicia de Dios se manifiesta de una forma más profunda, restaurando al herido mientras el otro sigue caminando con su carga. Porque Andrés también seguía avanzando, pero no en paz. Por fuera parecía estable, incluso exitoso. Pero por dentro algo no encajaba. La comparación no se había ido. La envidia solo había cambiado de forma. Ya no era solo hacia Daniel, sino hacia cualquiera que le recordara lo que él sentía
que le faltaba. La traición nunca le dio lo que esperaba. No llenó el vacío, no trajo descanso. Solo confirmó una verdad incómoda, que dañar a otro no sana las propias heridas. Daniel, en cambio, comenzó a experimentar algo que no sabía nombrar, una calma lenta. No felicidad constante, sino una paz que aparecía incluso en medio de la incertidumbre. Empezó a confiar otra vez, con más discernimiento pero sin cerrar el corazón. Aprendió a poner límites sin perder ternura, a soltar sin volverse frío. Un día, sin buscarlo, Daniel escuchó el nombre de Andrés en una conversación. Historias confusas, relaciones rotas, oportunidades perdidas. No sintió satisfacción, tampoco tristeza profunda, solo una comprensión serena. Cada corazón camina con aquello que ha sembrado. Esa noche, Daniel oró de una forma distinta. No pidió que Dios hiciera justicia contra Andrés. Pidió que su propio corazón permaneciera limpio, que el dolor no se transformara en dureza, que la herida no se convirtiera en identidad. Y fue ahí donde entendió algo esencial. Dios no siempre quita el dolor de inmediato, pero sí lo transforma cuando se lo entregamos. Dios no siempre expone al que hiere, pero nunca abandona al que es herido. Dios no ignora la injusticia, solo la trabaja a un nivel más profundo. La amistad se había roto, eso era verdad. Pero Daniel no estaba roto, había sido herido, sí, pero también había sido sostenido. Y mientras la envidia silenciosa había destruido una relación, la gracia silenciosa estaba reconstruyendo un corazón.